discípulos de Jesús vamos caminando en un proceso por el cual Él mismo nos está llevando. En medio de nuestras fallas, errores, vulnerabilidades, porque todos los que estamos acá cometemos errores todos los días. Caemos, nos resbalamos todos los días. Pero cuando vamos caminando tras las huellas de Jesús, en medio de las experiencias de la vida y acompañados por otros discípulos de Jesús, por eso la vida en Cristo es una vida de comunidad, juntos tras las huellas de Jesús, no es una vida individual, solitaria. Es el hermano el que me anima, es el hermano el que ora por mí, es el hermano el que me levanta en los momentos de debilidad, es el hermano el que incluso me dice: oye, ¿por qué no oras un poco más? Porque creo que te estás desviando del camino por el cual nuestro Maestro nos está guiando. Y es el hermano. Por eso el discipulado es en comunidad. Eran varios discípulos, eran 12 apóstoles. Las iglesias locales en todo el Nuevo Testamento son grupos de personas. A veces tratamos de vivir una vida cristiana solamente Dios y yo. El problema es que no fue como lo diseñó Jesús. Ese no es el diseño de Dios. Esa no fue la manera. A veces queremos vivir una vida cristiana lo que el pastor me diga y yo. No, esa no es una vida cristiana. La vida cristiana es entre hermanos, caminando juntos, los grupos en casa. Esa es la mejor manera de vivir la vida en comunidad, los grupos en casa, las capacitaciones, en las cuales nos reunimos y hablamos juntos. Y alrededor de, no sé, unas crispetas, un tinto, una aromática, podemos compartir nuestra vida en Cristo. Ese es el verdadero discipulado. Y la idea es que en medio de ese discipulado hoy nos parezcamos un poquitico más a Jesús que ayer, pero mañana nos vamos a parecer un poquitico más a Jesús que hoy. Y aunque no vamos a llegar a una perfección, se va notando ese cambio que es el fruto del Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. Hoy llegamos al capítulo 3, pero al versículo 20. Y vamos a ir hoy hasta el versículo 35. Y hemos tenido la ocasión de ver cómo Jesús ha ido desarrollando un amplio ministerio a lo largo de toda Galilea. Allí ha manifestado suficientes evidencias que Él es el Mesías. No solamente su enseñanza, también ha habido liberaciones, ha habido sanidades, el poder de Dios en Él es evidente. Nadie puede decir que Jesús no sana, que Jesús no libera. Nadie lo puede decir. Sin embargo, aún después de tanta evidencia, de todo lo que se ha podido ver de Jesús, la respuesta ha sido el rechazo. Y hemos visto cómo vez tras vez los religiosos de la época vuelven y rechazan a Jesús una tras otra vez. Incluso llegan a catalogarlo como loco o como endemoniado, y eso es lo que vamos a ver hoy. El título de la reflexión, ¿cuál es? Catalogando. Es decir, poniendo en un lugar, ¿cierto? Circunscribiendo algo dentro de lo que nosotros lo consideramos. Y el primer punto es catalogando a Jesús como, tienen esos bosquejos, como loco. Dice el versículo 20 del capítulo 3. Luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Nuevamente nos encontramos con Jesús, allí entregado a su ministerio completamente de lleno con sus discípulos allí. Están allí y está tan entregado de manera absoluta que hay tanta gente a su alrededor y era tanta la ocupación que Jesús tenía que ya ni siquiera le quedaba tiempo ¿para qué? Para comer.
Imaginen a Jesús, esa entrega, siendo Dios. No se sienta en un trono para que le sirvan, sino que dedicado a servir, ni siquiera le queda tiempo para comer. Y es porque las personas lo seguían, lo buscaban, donde él quisiera que él estaba, llegaban las personas a buscarlo. Señor, necesitamos de tu amor, necesitamos de tu misericordia, necesitamos que hagas tu obra en nosotros. Más adelante, en el mismo Marcos, en el capítulo 6, dice que Jesús invita a sus discípulos a un lugar desierto para poder descansar. Imaginen lo atareado que estaba Jesús. Dice el versículo 21, cuando se enteraron sus parientes. En algunas traducciones dice sus amigos, pero la traducción desde el lenguaje original quiere decir los de su parte, los más allegados, los más cercanos, que realmente las implicaciones, de acuerdo al contexto, y lo vamos a ver al final del texto de hoy, significa su familia, sus padres y otros parientes, las personas más cercanas, sus familiares. Más adelante, como les digo en el versículo 35, vamos a ver que se refieren a la madre de Jesús y sus hermanos. Como estamos dentro del mismo contexto, básicamente se está refiriendo a sus parientes, a sus familias. Entonces dice que cuando se enteraron sus parientes, ¿qué hicieron? Salieron a hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. ¿Cómo lo diríamos de otra manera? Está loco. Salió de sus casillas. No está siendo coherente como una persona normal. Y Jesús tenía claro que la situación con su familia no iba a ser fácil, que la situación de los seguidores de Jesús, tu situación, mi situación, con nuestras familias no iba a ser fácil. Incluso una vez cuando Jesús en Mateo 10 está enumerando las cosas que un seguidor, que un discípulo tendrá que sufrir por seguirlo, él dice, los enemigos de una persona serán los de su propia familia. Entonces, no se nos haga raro cuando por estar siguiendo a Jesús, por ser serios con la palabra de Dios, por querer crecer en la palabra de Dios, por querer llevar la palabra de Dios a aquellas personas que no conocen de Jesús, nuestras mismas familias se pongan en nuestra contra. Muchas veces algunos incluso no vuelven a saludarlos o los consideran como ya perdimos a esta persona de la familia. La propia familia de Jesús había llegado a la conclusión que Jesús había perdido el juicio y que era hora que se lo llevaran a su casa. Hoy día habrían llamado a una clínica para personas de enfermos mentales para que por favor llegaran con una ambulancia, unos médicos, y se lo llevaran a ese lugar mientras volvían a la cordura. Básicamente esto es lo que el texto nos quiere decir. Pero ¿por qué? ¿Por qué la familia está pensando que Jesús está fuera de sí? Que Jesús ha perdido la cordura, que Jesús está loco. ¿Por qué están catalogando a Jesús como loco? Jesús se había marchado de su casa, se había marchado del taller de carpintería de Nazaret que sostenía a su familia. Jesús había sido preparado, adiestrado como carpintero durante su niñez y su juventud, para que se hiciera cargo
de esa carpintería, era el hijo mayor de la familia. Él era el que tenía que hacerse cargo del negocio familiar. Él era el que tenía que poner esa carpintería en marcha para el sostenimiento de su familia. No solo eso, él tenía la vida asegurada. Hijo de carpintero que ya tenía clientes, sencillamente era continuar y su vida sería una vida tranquila. Solamente seguir haciendo lo que su papá hacía, continuar el negocio de la familia. Y de pronto Jesús tira todo por la borda y sale como un predicador ambulante, sin seguridad, sin saber qué va a comer al día siguiente. Ningún hombre sensato haría tal cosa, abandonaría el negocio en el que con el cual él se podría sostener el resto de su vida, sencillamente para salir sin nada en los bolsillos. Ningún hombre sensato lo haría. Incluso más adelante él dice que no tenía ni siquiera un lugar donde reclinar su cabeza. Eso hacía que la familia pensara: creo que Jesús no está bien de la cabeza. También Jesús cada día más y más iba camino hacia una colisión, a un enfrentamiento grande con los líderes más radicales, los líderes religiosos más ortodoxos de su tiempo. Y todos sabemos que hay personas con las que no conviene pelear, ¿verdad? Hay gente que dice, con el alcalde mejor no peleemos, porque el día que necesitemos que nos pavimenten la calle, ese día no nos toca a nosotros, ¿verdad? Hay personas con las que no conviene pelear, y ninguna persona sensata se enfrentaría con los estamentos superiores. Nadie se atrevería a enfrentarse con los fariseos ni con los maestros de la ley, porque sencillamente era meterse en problemas. Es más, nadie lo hacía porque era imposible salirse con la suya después de enfrentarse a los líderes religiosos. Pero Jesús dice: yo tengo una misión, y si me tengo que enfrentar a los líderes religiosos, me enfrento. ¿Y qué hace su familia? Dice: definitivamente Jesús está fuera de sí. ¿Cómo se le ocurre enfrentarse a los líderes religiosos? Eso no lo hace un hombre cuerdo. También Jesús estaba formando una agrupación, una sociedad, una coalición algo complicada. Es que las amistades de Jesús pues no eran muy recomendables, que digamos, ¿verdad? Imagínense, un cobrador de impuestos, enemigo de los judíos, y al mismo tiempo un cananista, un celote, enemigo de Roma. Eso era una bomba de tiempo antes que eso estallara y se mataran el uno al otro. Unos pocos pescadores, unas personas realmente no muy conocidas, no muy recomendables. Pero Jesús se asocia con ellos. Y ningún hombre en sus cabales escogería a una pandilla de amigos así. No, definitivamente no. Esa no era la clase de personas con la que se querría mezclar un hombre prudente, un hombre medianamente sensato. Con todas estas acciones, con todas estas decisiones, Jesús había dejado claro que las directrices por las cuales los hombres, las personas, la sociedad rigen sus vidas no tenían ninguna importancia para él. Jesús pisotea todos
los parámetros sociales. Porque para él hay algo mucho más importante. Jesús pisotea todos los parámetros religiosos. Porque él tiene claro cuál es su misión. Y lo que más le horrorizaba, le aterraba a los familiares de Jesús eran esos riesgos que Jesús estaba asumiendo. Porque cada día se le estaba complicando la vida. Riesgos que pensaban ellos no era necesario que Jesús corriera. No te compliques la vida. No te metas con estas personas de 4 en conducta. No te enfrentes a los líderes religiosos. Vuelve a la carpintería, Jesús. ¿Has perdido la cordura? Pero Jesús tenía claro su propósito. Sencillamente, Jesús se la estaba jugando toda por cumplir lo que el Padre le había mandado. Y es algo que todos los seguidores de Jesús, de una u otra manera, en mayor o menor medida, vamos sufriendo. No solamente el rechazo de la familia, cuando se dan cuenta que uno anda con otros más o menos igual de locos a uno, que dicen: oye, ¿qué te está pasando? ¿Qué te está ocurriendo? ¿Estás fuera de sí? Hay cosas mucho más importantes. Vuelve a los valores del mundo. Vuelve a aquel sitio donde el dinero es más importante. Vuelve a aquel sitio donde el prestigio es más importante. Vuelve a aquel sitio donde tus títulos son más importantes. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te enfrentas a esos parámetros en los cuales hemos crecido toda la vida? ¿Estás loco? Yo recuerdo un coordinador de alabanza en otra iglesia. Él tenía, a veces cogemos ciertas muletillas, y él tenía una muletilla, siempre decía: ¿quiénes están locos aquí? Esa era la muletilla de él. Y cuando uno mira textos como este, me doy cuenta que tenía razón. Porque cuando vamos en contravía de los valores del mundo, nos van a catalogar como catalogó la familia a Jesús. Está fuera de sí. Cuando nos dedicamos a las cosas de Dios, cuando mostramos entusiasmo por adorar a Dios y servirle, eso es considerado fanatismo. Eso es considerado de mal gusto. Tiempo más tarde, a los seguidores de Jesús también los acusaron de locura. A Pablo lo acusaron de locura. Allí en Hechos 26, ustedes lo pueden leer, y lo acusan de estar loco. Cuando los reformadores quisieron traer de nuevo la palabra al centro de la iglesia por encima de las tradiciones de los hombres, muchos de sus amigos más cercanos los tildaron de locos. Esa es la locura del Evangelio. Esa es. Pero Jesús no solo lo catalogaron como loco. Punto 2. Catalogando a Jesús como endemoniado. Dice el versículo 22. Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén, estamos arriba en Galilea. Jerusalén queda en la parte de abajo. Hay una provincia en la mitad que se llama Samaria.
Sin embargo, llegan hasta allí maestros de la ley, teólogos de la época, que llegan desde Jerusalén. Y parece sencillamente que el Sanedrín ya estaba dándose cuenta que Jesús no era ningún loco, que Jesús era un problema serio, que Jesús decía palabras que más adelante podrían traerles consecuencias graves a la religión organizada. Y envían teólogos, escribas, maestros de la ley desde Jerusalén hasta Galilea. A Galilea rara vez subía un escriba, un fariseo, un saduceo. Era una región bastante alejada de la religión formal. Pero llegan hasta allí para espiar a Jesús. ¿Y qué decían estas personas? Decían: está poseído por Beelzebú y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. ¡Wow! Increíble esta acusación. Es algo que tal vez nosotros hoy, 2000 años más tarde, decimos: pero ¿cómo a alguien se le ocurre siquiera pensar que Jesús está haciendo algo por medio de Satanás, del príncipe de los demonios? Y es que tenemos que entender, los escribas, los maestros de la ley, tenían que dar una respuesta a las evidentes o a los evidentes milagros, a las evidentes liberaciones y sanidades de Jesús. Nadie podía negar que Jesús liberaba, nadie podía negar que Jesús sanaba, nadie podía negar que Jesús hacía milagros. Entonces tenían que dar alguna explicación. Y como era tan evidente, pues sencillamente dijeron: pues sí son auténticos, sí, pero no le vamos a dar el gusto de reconocerlo como el Mesías. No lo vamos a hacer. Entonces tenían que decir algo sobre Jesús, que sí hacía milagros, pero que no podían reconocer como Mesías. La salida más fácil era dar un veredicto: todo lo que él hace, lo hace por medio del príncipe de los demonios. Y esa explicación es bastante extraña, pero a veces se acude a las explicaciones más extrañas con tal de tapar la verdad. Tenían que explicar de la manera más absurda algo tan evidente porque no podían darle la razón a Jesús. Y dan un dictamen tan absurdo como este. Si están diciendo Jesús está asociado con el príncipe de los demonios, pues Jesús, ¿qué tenía que hacer? Decirles de manera sencilla que no era cierto. Y Jesús, era tan tonto el argumento que Jesús no tuvo ninguna dificultad en desbaratarlo. La esencia de la liberación consistía en que un poder superior echaba fuera a un demonio, que era un poder inferior, ¿verdad? Entonces, por eso dice Jesús en el versículo 23: entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¡Hey! ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? No tiene ninguna lógica. Jesús muestra que esta acusación es ridícula
Y lo hace por medio de unas parábolas muy sencillas. Hace unas comparaciones, eso es una parábola, unas comparaciones ilustrativas muy breves, muy cortas. Y dicen que si la acusación de ellos fuera verdad, pues Satanás estaría echando al mismo Satanás, se estaría autoexpulsando. Pero Jesús no estaba aliado con Satanás, por el contrario, se le oponía e incluso lo había sometido. Y por eso pone unas pequeñas ilustraciones. 24 dice: si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y aquí está hablando del reino espiritual de Satanás. Sabemos que Satanás es el príncipe de este mundo y reina sobre este mundo. Y lo que está diciendo es: mire, ustedes son tan insensatos con esta idea que están presentando, que si hay disensión interna en un reino, el reino va a terminar autodestruido. Si ustedes dicen que yo estoy aliado con Satanás y están reconociendo que yo he hecho liberaciones, lo que están diciendo es que el reino está dividido. Por lo tanto, este reino se va a autodestruir. Lo que está diciendo es: si yo estoy actuando en nombre de Satanás, y Satanás llama a unos pobres demonios que han trabajado tan fielmente para él, que han poseído personas, que han sido tan juiciosos en su labor demoníaca, y Satanás va y lo saca, lo que está haciendo es destruyendo su propio ejército. No tiene ningún sentido su acusación. Dice el versículo 25: y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Cuando las peleas continuas entre esposos no cesan, se va resquebrajando la unidad familiar y se va acabando la familia. Versículo 26. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado a su fin. Básicamente lo mismo que dice el versículo 24, una guerra civil dentro del reino de Satanás va a terminar en destrucción. Versículo 27. Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. La derrota de los demonios, está diciendo Jesús, no muestra que Jesús esté aliado con Satanás, sino al contrario, que las protecciones de Satanás se han fracturado. Se ha presentado un hombre superior y más poderoso que el hombre fuerte, que es Satanás. Aquí lo que está diciendo es que hay una confrontación entre un hombre fuerte que ha tomado posesión de una casa, o que es dueño de una casa, y llega otro más fuerte. ¿Que quién es? Jesús. Y lo ata y le arrebata las vidas. Esos son los bienes. El príncipe de este mundo, Satanás, estaba feliz y contento, dueño de tantas y tantas propiedades, vidas. Pero llega Jesucristo, que es más fuerte que él, y fractura su reino y empieza a quitarle todos sus bienes.
¿Quién es ese hombre fuerte? ¿Quién es ese sujeto? ¿A quién se refiere Jesús? A Satanás. Mire lo que dice Mateo, lo voy a leer rápidamente. Mateo 12, versículos 28 y 29 dice: en cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes? A menos que primero lo ate, solo entonces podrá robar su casa. En la Nueva Traducción Viviente, este versículo que estamos leyendo está mucho más explicado. Este mismo versículo 27 dice: permítanme darles otra ilustración. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. No necesita explicación, está clarísimo. Jesús está terminando este argumento mostrando cómo, por fuerte que sea Satanás, hay un hombre mucho más fuerte que lo ata y le quita las vidas, lo saquea, le quita todo de lo que él se ha apoderado. Jesús es más fuerte que el hombre fuerte. Solo Jesús podía atar a Satanás. Ninguno de nosotros es más fuerte que Satanás, pero estamos con el que es más fuerte que Satanás, ¿verdad? Entonces, no se preocupen. Nosotros caminamos tranquilos. Vamos por la vida tras las huellas de Jesús con la tranquilidad que, aunque seamos débiles, vamos con el que es más fuerte. Y Él está protegiéndonos por su amor. Dice el versículo 28: les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual. Aquí entramos a algo maravilloso. Los escribas tenían una responsabilidad muy importante, porque ellos estaban viendo lo que Jesús estaba haciendo y veían que lo que Jesús hacía realmente venía de Dios. ¿Y por qué les puedo asegurar que los maestros de la ley, los escribas y los fariseos sí sabían que Jesús venía de Dios? ¿Recuerdan lo que le dijo Nicodemo a Jesús? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Estas personas sabían que Jesús venía de Dios, pero sin embargo no podían darle crédito, porque era destruir toda su infraestructura religiosa. No podían darle crédito. Y ahora tienen ellos a Jesús delante de ellos, y está toda la evidencia que Jesús viene de Dios. Y ellos han argumentado que el poder de Jesús viene de Satanás para tratar de dañar la imagen que tenía Jesús. Y por eso, al atribuir las obras de Dios a Satanás, lo que están es diciendo: en usted no está el Espíritu Santo, en usted está Satanás. Por eso dice el versículo 29: excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo, este no tendrá perdón jamás, es culpable de un pecado eterno. Y aquí les voy a rogar que entendamos que aún no ha pasado el Pentecostés. Este versículo debe ser entendido de manera pre-pentecostés. Aquí lo que Jesús está diciendo: los que están pensando que las obras
que hace el Espíritu Santo a través de Jesús son obras de Satanás, que las palabras que predica Jesús son palabras que vienen de Satanás, están diciendo que el Espíritu Santo es Satanás, y esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Adjudicarle al Espíritu Santo las obras de Satanás. Lo que están haciendo los escribas, los fariseos, es decir, lo que hace Jesús es del diablo. Lo que hace Jesús es de Satanás. Las palabras de Jesús provienen del príncipe de las tinieblas, y esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Acusar a Jesús, acusar al Espíritu Santo de ser entes demoníacos. Esa es. Dice el versículo 30. Y aquí lo explica mejor. Es que ellos habían dicho, tiene un espíritu maligno. Esto lo está diciendo Jesús porque habían dicho que él tenía un espíritu maligno, es decir, que el Espíritu Santo era un espíritu maligno, que era un espíritu que venía de la región de las tinieblas. Resumiendo, los fariseos dicen: Jesús obra por medio de Satanás. Jesús dice: ustedes están señalándome de ser de Satanás. Ustedes están blasfemando contra el Espíritu Santo. Básicamente es eso. Punto 3. Se me acabó el tiempo. Este lo vamos a hacer rápido. Recatalogando la familia de Jesús. Dice el versículo 31. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. ¿Dónde se quedaron? ¿Dónde se quedaron? Afuera. Se quedaron afuera. Y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada. ¿Dónde? Alrededor de él. La madre y los hermanos, ¿dónde se quedaron? Afuera. ¿Dónde estaba la mucha gente sentada? ¿Dónde? Alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, le dijeron. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados. ¿Dónde? Alrededor de él. Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y esto es una recataloga. Bueno, Jesús recataloga, muy larga la palabra, de una manera impresionante lo que es la familia en el reino de Dios. Y es algo que tiene que ponernos a pensar. Porque esos que en los primeros versículos 20 y 21, están acusando a Jesús de estar loco, ahora llegan a buscarlo. ¿Y Jesús qué dice? Ellos están afuera. Ellos están lejos. Miren los que están alrededor de mí, los que escuchan mi palabra, los que me siguen, los que están caminando tras mis huellas. Estos son mi madre y mis hermanos, porque ellos quieren hacer la voluntad de Dios. Y esta recatalogización, lo pude decir, es impresionante, porque aquí lo que está estableciendo Jesús son las condiciones del verdadero parentesco. No es cosa de carne y sangre exclusivamente. Puede ser que una persona esté realmente más cerca de uno por su fe, por seguir a Jesús juntos, por obedecer a Dios, que el mismo pariente de uno.
Y esa persona es mi familia. Entonces, ¿de qué depende esos lazos de parentesco? ¿De qué depende el verdadero parentesco de acuerdo a la palabra en el reino de Dios? ¿De qué depende el verdadero parentesco? Miren, Jesús está definiendo un nuevo criterio para la familia. Nosotros, los que queremos obedecer a Jesús, los que queremos seguir tras sus huellas, somos familia. Por eso no es concebible que no caminemos juntos, que no permanezcamos juntos, que no compartamos tiempo, porque nos identifica, nuestra identidad de familia depende de esa fe que tenemos. No podemos ser familia 2 horas a la semana y el resto de la semana ni siquiera entendernos como tal. Eso no es familia. Por eso es tan urgente que todos estemos vinculados en algo aparte de venir acá. Lo que sucede aquí el domingo es el resultado de lo que ha pasado toda la semana. Y a veces personas dicen, pero yo no entendí esto. Pues si es una persona que está lejos de la comunidad, cuando ve aquí el resultado de lo que pasa entre semana, queda sorprendida. ¿Qué pasó? Pasó entre semana, pasó en los grupos en casa, pasó en los tiempos de oración, pasó en las capacitaciones, pasó en el servicio del viernes. Ahí pasó, allí el Espíritu Santo comenzó a hacer algo nuevo. ¿No te habías dado cuenta? No, es que yo solamente estoy los domingos. Te lo estás perdiendo. ¿Cuándo pasó? Entre semana pasó. Hoy solo estás viendo el fruto de lo que pasó. Jesús recataloga los vínculos familiares en el mismo momento en que nombró a los 12. Y vez tras vez Jesús va a ir advirtiendo de ese conflicto entre el discipulado y la familia. Porque la familia no nos va a entender, pero nuestros hermanos, discípulos de Jesús, sí nos van a entender. Porque los escribas y fariseos no entendían a Jesús, la familia no entendía a Jesús, pero las personas que caminaban con Jesús sí lo entendían. Y sí se entendían entre ellos. Y eso es algo que nadie les podía quitar. Jesús muere, es sepultado, resucita, asciende. Y la iglesia mantiene esa unidad que Jesús les dio, esa nueva familia que Jesús les dejó. El criterio para pertenecer a la familia es claro: hacer la voluntad de Dios. No es opciones, es hacer la voluntad de Dios. A veces entramos en conflicto con nuestras familias de sangre por querer obedecer a Dios. Yo recuerdo hace, bastantes años atrás, como 30 años atrás, un joven que llegó a la iglesia a empezar a congregarse. Y fue impactado por el Evangelio, tuvo una conversión hermosísima, se veía el fruto de ser una nueva criatura. Él llegó más o menos en febrero. Él estaba en la universidad, pero su familia vivía en otra ciudad. El caso es que la familia tenía, el papá tenía una costumbre. Cada vez que el hijo regresaba de vacaciones a su ciudad, el papá
para celebrar la llegada del hijo, lo llevaba a un prostíbulo. Esa era la celebración, llevarlo a un prostíbulo. Y él estaba absolutamente angustiado. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mi papá me va a invitar a un prostíbulo y yo tengo claro que mi vida delante de Dios es otra. Que yo no puedo hacer eso, que yo soy otro. Pero es mi familia, es mi papá. Obviamente, pues se le explicó que honramos a nuestros padres en el Señor, ¿no? No haciendo las cosas que van en contravía del Señor. Que obedecemos más a Dios que a nuestras autoridades. Eso es claro, lo dice la palabra. Él llega a su familia y tiene un conflicto fuerte con su papá por obedecer a Dios. ¿Quiénes lo entendían a él? Sus hermanos en Cristo. ¿Quiénes creían que estaba loco y que no era digno de ser parte de la familia? Su papá y sus otros hermanos varones. Después la situación mejora, se arregla, lo entienden, lo apoyan, pero el impacto inicial fue muy fuerte. ¿Quiénes son nuestra familia? Quienes buscamos hacer la voluntad de Dios por encima de lo que sea. Y este es un argumento maravilloso. La familia en la sangre de Jesús está afuera. Su verdadera familia está sentada alrededor. Tu familia y mi familia en la sangre, algunos de ellos pueden estar afuera. Hay que orar por ellos. Pero nuestra verdadera familia somos los que estamos sentados alrededor de Jesús. Vamos a ir a las conclusiones. Caminar tras las huellas de Jesús nos da una cosmovisión opuesta a la del mundo. Por eso nos van a ver como locos. No te preocupes, si alguien te ve como loco, no es de la familia. Y si alguien en este momento me está viendo como loco, pues no somos de la misma familia, ¿qué hacemos? Jesús ya ató el hombre fuerte con su obra redentora. Si eres nueva criatura, también tienes una nueva familia. Los que están sentados junto a ti, escuchando a Jesús y obedeciendo a Dios. Y las preguntas que les he dejado en su bosquejo. ¿Ves la vida de manera radicalmente diferente a como la veías antes de caminar tras las huellas de Jesús? ¿Es evidente en ti que ya no sigues los parámetros de quienes no siguen a Jesús? ¿Vives cada día con la seguridad de que como hijo de Dios no puedes blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Qué es más importante para ti? ¿Obedecer a Dios o darle gusto a tu familia cuando te piden hacer algo en contra de la voluntad de Dios? Hay que recatalogar muchas de nuestras creencias. Vamos a orar, ¿les parece?